Antes de explicar Mateo capítulo 15 y Marcos capítulo 7, que son los versículos donde aparentemente Jesús está diciendo que se puede comer lo que sea y que nada de afuera te puede contaminar, quiero que empecemos dejando algunos puntos bien claros. Y creo firmemente que estos puntos deben ser pilares en nuestra fe y que ninguna denominación puede contradecirlos. Y esto aplica no solo para demostrar que Jesús no nos mandó a que comiésemos cerdo, sino que también aplica para demostrar que Jesús nunca mandó a que dejáramos de guardar el día de reposo, al igual que las fiestas de Levítico capítulo 23, que como cristianos deberíamos de estar guardando. Miren, primero, pensando lógicamente, es imposible que Jesús haya dado la luz verde a que comiésemos lo que sea, porque si lo hubiese hecho, hubiera pecado. Primera de Juan 3:4 y el Salmo 119 nos explican que el pecado es la transgresión de la ley. Y David dijo que él guardaba los dichos, o sea, los mandamientos, para no pecar contra Dios. Entonces, si la única definición de pecado que tenemos en la Biblia es ir en contra de la ley, está de más explicar que es imposible que Jesús enseñara en contra de siquiera una tilde de ella. Enseñar que se puede comer lo que sea va en contra de Levítico capítulo 11. Jesús mismo dijo en Juan 15:10 esto. Él dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús mismo nos dice que Él nunca enseñó en contra de los mandamientos. Y si Deuteronomio 4:2 dice que está prohibido siquiera quitarle o añadirle a la ley, ¿cuánto más enseñar en contra de ella? Imagínate. Segundo pilar, tú me dirás, Willy, pero Jesús podía hacer lo que él quisiera, ¿verdad? Bueno, yo te diría entonces que si lo hubiese hecho, por muy fuerte que se escuche, no hubiese resucitado. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, y nosotros sabemos que a Jesús ni siquiera lo mataron. Los evangelios dicen que Él le entregó el Espíritu. ¿Por qué? Porque Él era inmortal. Él no falló, no tropezó, no pecó ni siquiera una sola vez. La razón por la que el sepulcro no pudo contener a nuestro amado es porque Él no pecó ni una sola vez. No. Y como ya dije anteriormente, el fallarle a Dios en la Biblia es ir en contra de su ley. Tercer y último pilar de fe. Miren, aquí estamos de acuerdo todos. Miren, Jesús no podía hablar o enseñar en contra de las leyes divinas porque si usamos el sentido común, esos mandamientos son los mandamientos de Él mismo. El Padre y Jesús son uno. Ellos dos están de acuerdo en todo y sabemos que Jesús ni el Padre pueden contradecirse a sí mismos. Jesús dijo, el que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Ok, Willy, ya entendí. Entonces ahora explícame por qué el texto dice que Jesús santificó todos los animales. Ok, vamos allá. Prepárate para el plot twist. Jesús en ese verso no dijo que santificó los animales, dijo que santificó los alimentos. Jesús estaba combatiendo no con la ley de Moisés en ese capítulo, estaba combatiendo con una tradición judía que no tiene nada que ver con los mandamientos de alimento de Levítico. En Levítico 11 está establecido cuáles son los animales que se comen y los que no. Ya saben, en nuestra cultura comemos cerdo, comemos camarones, cangrejo, pulpo, inclusive sangre. Cosas que están prohibidísimas en los mandamientos. Ahora sí, expliquemos por qué Jesús dijo lo que dijo. Tomemos como base Marcos capítulo 7, que a diferencia de Mateo capítulo 15, detalla con un poquito más de profundidad este conflicto. Marcos capítulo 7 dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos,
aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Paréntesis. Quiero que tengan en mente que aquí no se está hablando de la ley de Moisés, sino de una tradición que ni siquiera tiene que ver con los alimentos, sino con este ritual de lavamiento de manos. Seguimos. Dice, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros, y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Quiero repetir una vez más esto, porque es muy importante. Tengamos en cuenta que aquí el tema y el contexto no es el alimento en sí, sino el comer con las manos sin lavar. El problema en sí no es el alimento, sino esta tradición de la que habla el texto de que hay que lavarse las manos. Pero, ¿qué tradición es esta? Aunque no lo creas, esta tradición persiste hasta nuestros días en el ámbito judío. Y es que una vez que conozcamos esta tradición, entenderemos enteramente cuál era el conflicto en los tiempos de Jesús y el por qué él dio la respuesta que leeremos en unos momentos. Pero primero expliquemos esta tradición. Esta tradición está en el Talmud, pero para ahorrarnos el buscarla, entre todos los comentarios la podemos encontrar en un libro llamado Shulchan Aruch. Este libro es muy importante en el mundo judío porque recopila todas las tradiciones de cómo debe vivir un judío ortodoxo. Esta recopilación fue realizada hace 10 siglos por un judío de España llamado Joseph Caro. Y el nombre de esta tradición, que fue con la que Jesús tuvo conflicto, es llamada Netilat Yadayim. Netilat es lavamiento, Yadayim es manos. Este ritual específico de lavarse las manos muy probablemente surgió en la época del exilio a Babilonia, aunque ellos digan que fue dada por Moisés. En aquella época la gente era muy supersticiosa y esos aspectos influenciaron en nuestros hermanos judíos. El libro da una explicación del por qué, en comillas, hay que lavarse las manos con este ritual. De hecho, esta tradición enseña que lo primero que tienes que hacer al despertarte, después de hacer la bendición de gratitud, es hacer un lavado ritual de manos. Miren esta porción del libro. Dice, como resultado del sueño nocturno que se aparenta en algo a la muerte, un espíritu de impureza, Ruach Tumá, reside sobre las manos y solo se despega de ellas con el ritual de lavamiento de manos. Esta tradición dice que en la noche tu alma se sale del cuerpo y ya que va a amanecer el alma regresa a tu cuerpo. Por eso nuestros hermanos judíos dicen esta oración en la mañana, dicen, gracias te doy porque volviste mi alma, grande es tu fidelidad. Entonces, según la tradición, se dice que un espíritu inmundo sale en la mañana y partes del espíritu se queda en las manos. Y por eso hay que irse a lavarse las manos, para que se salga esa impureza espiritual. Con este contexto vamos a entender mucho mejor Mateo capítulo 15 y Marcos capítulo 7. Pero algo más. Cabe destacar que este ritual ni siquiera se hace para higiene en sí, porque aunque te hayas desinfectado las manos para comer, según esta tradición, aún así debes hacer el ritual específico con los pasos, porque lo que se intenta hacer no es lavarse las manos en sí, sino el sacar al espíritu inmundo. Y por ende, si no haces ese ritual, el espíritu inmundo puede contaminar el alimento que estás a punto de ingerir y por lo tanto contaminarte a ti espiritualmente, haciendo que peques. Con eso en mente, ahora sí, escuchemos la respuesta de Jesús, que ahora con este contexto estoy completamente seguro de que lo entenderemos mejor. Dice, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran,
enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Porque dejando el mandamiento de Dios, recuerden, ¿cuál es el mandamiento de Dios? La ley de Moisés. Dice, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Pregunta, ¿por qué Jesús chocó con esta tradición? Chocó porque Dios en Levítico capítulo 11 ya estipuló cuáles son los alimentos puros, o sea, los animales que sí se pueden comer y los que no. Pero con esta tradición lo que estaban haciendo los fariseos era convirtiendo un alimento que Dios dijo que era bueno para comer en impuro, simplemente por no hacer ese ritual. Estaban poniendo la tradición por encima de la Torá. Para poner un ejemplo, ellos decían que si no hacías el ritual y te estabas comiendo un pedazo de pollo con arroz, pues ese alimento dejaba de ser puro. Pero Jesús vino y dijo, no, si mi Padre dice que es apto para comer, lo es. Eso es lo que está pasando básicamente. Saltemos al versículo 14. Dice, y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él, paréntesis. Obviamente hablando de los alimentos que se comen sin el ritual. Recuerden, hay un contexto. Seguimos. Que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Paréntesis una vez más. Hablando espiritualmente. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también ustedes están sin entendimiento? ¿No entienden que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Aquí es donde algunas personas vienen y me dicen, ¿ves, Willy? Santificó todos los animales. Pero no, si leemos cuidadosamente, ahí no dice animales, dice alimento. Y Jesús, como buen judío, observante de la ley de su papá, ya sabía cuáles eran los alimentos. El problema, como ya dije, era que esa tradición hacía impuro a los animales puros. Pero Jesús dijo que no, que si su papá dice que es puro para comer, es puro. Obviamente Jesús no hizo puros a todos los animales. ¿Acaso te comerías una serpiente venenosa? ¿Te comerías un perro o un gato? Claro que no. Y en ese mismo contexto, Dios prohíbe que se coma cualquier animal impuro. Y eso incluye a los cerdos, cangrejos, pulpos y camarones. ¿Por qué? Simplemente porque Dios lo dijo y porque Él los creó con un propósito diferente que no es para que nosotros nos los comamos. En esa misma sintonía volvamos a los pilares de la fe. Si yo no lo interpreto así, entonces estaría a favor de que Jesús pecó y de que era un hereje, lo cual tú y yo sabemos que no es así. Pero si lo creemos conforme al contexto, entonces estamos a favor de que esa tradición del ritual específico de lavamiento de manos no está bien, por lo que explicamos arriba. Para finalizar, ¿qué es lo que contamina al hombre? Jesús lo dice en el versículo 21 en adelante. Él dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Consideras que ir en contra de lo que Dios nos mande entra en la categoría de maldades o de soberbia? Si tu respuesta es sí, entonces estamos de acuerdo en que comer cualquier animal impuro es en contra de la ley de Dios y por ende es pecado.